Hola a todos, mi nombre es María Belén Rivero, formo parte del equipo de Genética Médica como JTP y quería darles la bienvenida a la parte práctica de la asignatura. En este trabajo práctico número 1 veremos los polimorfismos de ADN y sus aplicaciones en genética médica. En la siguiente imagen podemos ver cómo una secuencia de ADN puede verse alterada cuando es expuesta a agentes nocivos para el ADN como la radiación ultravioleta, el tabaco, etc. A su vez, pueden ocurrir errores en las secuencias de ADN, en la replicación y reparación del ADN, en la recombinación durante la división celular y por ambas formas se van a introducir alteraciones en las secuencias de ADN. Si tomamos, por ejemplo, esta secuencia de ADN como una secuencia de referencia y la comparamos con esta, veremos que un nucleótido se cambió por otro. A esto lo llamaremos una sustitución de un nucleótido por otro. Otra alteración que puede ocurrir es que se inserten algunos nucleótidos que no estaban presentes en la secuencia original. A este evento lo vamos a denominar inserción de nucleótidos. También podría ocurrir que se pierdan algunos nucleótidos que estaban presentes en la secuencia original y a esto lo llamaremos delesión de nucleótidos. En conjunto, todos estos ejemplos corresponden a mutaciones puntuales. Estas mutaciones puntuales pueden tener o no un impacto en la síntesis de proteína. Es decir, cuando estas alteraciones en las secuencias de ADN ocurren en regiones génicas, puede verse alterada la síntesis de proteína. Tenemos en este caso una secuencia de ADN y cada triplete codifica para un aminoácido en particular. En este otro ejemplo podemos ver cómo un nucleótido cambió por otro, provocando que no se vea alterada la síntesis de proteína porque el nuevo triplete formado codifica en esta situación al mismo aminoácido. Recordemos que el código genético es degenerado, por lo tanto existen varios codones que pueden codificar a un mismo aminoácido. En este ejemplo, esta alteración en el ADN no tendrá impactos en la síntesis de proteína y se conoce como una mutación silenciosa. Otra alteración de una sustitución de un nucleótido por otro podría provocar que se forme un codón que codifique para un aminoácido diferente al que tenía la proteína nativa. Por lo tanto, en este caso, esta mutación va a tener una consecuencia en la síntesis de proteína y se conoce como mutación con sentido. También podría ocurrir que la sustitución de un nucleótido por otro forme un nuevo codón y justamente ese codón sea un codón de terminación. Esto va a provocar que ocurra la terminación de la traducción de esa proteína antes de lo esperado y tendrá un gran impacto provocando que esa proteína no sea funcional. También podría ocurrir que se inserten se sufren inserciones y deleciones de nucleótidos que van a provocar un cambio, es decir, un corrimiento en el marco de lectura, formando nuevos codones que codificarán para aminoácidos completamente diferentes, por lo tanto, esta proteína no será funcional. Algunas alteraciones en las secuencias de ADN están presentes en más del 1% de la población y no afectan la salud del individuo. A estas alteraciones las vamos a denominar, a estas variantes, polimorfismos, y son los responsables de la diversidad genética que existe entre distintos individuos y también entre etnias en diferentes poblaciones. El estudio de estos polimorfismos, de estas variaciones, tiene grandes aplicaciones en genética médica, como por ejemplo en el área de la genética forense e identificación de personas, en el análisis de filiación para establecer relaciones biológicas de parentesco, en el diagnóstico de enfermedades utilizando marcadores moleculares. En el genoma de todos los individuos existen secuencias que son variables o hipervariables que entre individuos pueden presentarse de diferentes formas alternas denominadas alelos. Estas secuencias variables o polimórficas son de gran utilidad para diferenciar un individuo de otro y al ser heredables permiten establecer relaciones biológicas de parentesco.
Las herramientas con las cuales vamos a estudiar estos polimorfismos se conocen como marcadores moleculares y son proteínas o segmentos de ADN identificados en un lugar específico del genoma que se pueden usar como puntos de referencia para establecer diferencias entre individuos. Existen diversas clasificaciones de los marcadores moleculares. Una, por ejemplo, es en base a la técnica que se emplea para estudiarlos. En base a la técnica tenemos marcadores basados en hibridación, en amplificación, en secuenciación. Y en este práctico nos vamos a concentrar en los marcadores microsatélites basados en amplificación y también en los marcadores BNTRs en combinación con los RPLPs que se estudian por hibridación. El estudio de estos polimorfismos, entonces, habíamos dicho que son de gran utilidad para identificar personas, perfiles genéticos de personas diferentes. Este análisis de ADN se puede realizar a partir de muestras biológicas, particularmente de células nucleadas. Estas muestras se pueden encontrar en diversos escenarios, por ejemplo, en un escenario de un crimen, de un robo, una violación, un asesinato, etc. Y se pueden encontrar evidencias evidencias biológicas, como por ejemplo, se puede partir de muestras como hueso, registros dentales, semen, sangre, pelo. A partir de todas estas muestras biológicas, lo primero que se hace es una extracción de ADN. Con el ADN extraído se realiza el perfilado y se obtiene un perfil de esa muestra y se estudian marcadores moleculares. En el año 1985, Alex Jeffries desarrolló la técnica conocida como fingerprinting o huella de ADN, por la cual podía generar patrones de bandas generados por marcadores, BNTRs en ese caso, que exhibía cada persona un patrón de bandas característicos y de esta forma podía identificar una persona de otra. Los marcadores BNTRs, como su nombre lo indica, son un número variable de repeticiones en tándem. Son secuencias no codificantes e hipervariables que poseen un tamaño de entre 10 a 50 pares de bases que se repiten en tándem un número determinado de veces. Estas secuencias generalmente se encuentran en zonas centroméricas o teloméricas de los cromosomas y forman grandes secuencias de entre 5 a 50 kilobases de longitud. El polimorfismo de estas secuencias viene dado por el número de repeticiones. Por ejemplo, aquí vemos la imagen de un cromosoma, esta es una región BNTR en donde, como vemos, tiene varias repeticiones en tándem. Entonces, los alelos pueden variar de una persona en otra, como hemos dicho, en el número de esas repeticiones. Estos marcadores se estudian a partir de la técnica de Southern-Blot, que consiste en, primer paso, una extracción de ADN, luego ese ADN es digerido con una enzima de restricción, generando muchos fragmentos de restricción, que luego son separados por la técnica de electroforesis. Luego esos fragmentos separados por tamaño se incuban con sondas con secuencias BNTRs determinadas, marcadas radiactivamente, y cuando encuentran una zona complementaria en los fragmentos de restricción separados, pueden detectarse mediante una autorradiografía. Entonces, hemos dicho que en un principio la muestra biológica de partida tiene que ser una célula nucleada, se extrae el ADN y se digiere con enzimas de restricción. Esos fragmentos de restricción son separados por tamaño a partir de una electroforesis y luego son transferidos a una membrana de nitrocelulosa, a la cual se le agrega una sonda radiactiva, BNTR, que hibrida únicamente cuando encuentra un ADN complementario en la muestra. Luego se expone a una película de rayos X y la sonda marca los fragmentos de restricción específicos que hibridan con esos segmentos BNTR. De esa forma podemos ver aquí
que los BNTRs en cada individuo se van a presentar en forma de 2 alelos. Cada uno va a tener 2 alelos para cada marcador. Aquí vemos el estudio de 2 individuos en donde se les estudiaron 2 marcadores BNTR y los alelos se diferencian en el tamaño debido al número de repeticiones que contiene cada alelo. Entonces, de esa manera se puede ver cuando termina el resultado, se observa una autorradiografía en donde cada alelo corresponde a una banda, es decir, esos alelos están representados por esas bandas y cada individuo exhibirá un patrón característico de bandas. Otros marcadores que son en realidad los actualmente utilizados se conocen como microsatélites o cortas repeticiones en tándem y son segmentos cortos de ADN de 2 a 6 pares de base de longitud que se repiten también en tándem un determinado número de veces y están distribuidos en forma aleatoria por todo el genoma. Aquí podemos ver una secuencia en donde en este caso el microsatélite tiene 2 pares de bases representados por un nucleótido de timina y un nucleótido de adenina que se repiten un determinado número de veces. Esta es la región microsatélite y como vemos existen secuencias adyacentes a la región microsatélite que son específicas y que no varían y permiten el diseño de cebadores que nos van a servir para poder estudiarlos a través de la técnica de PCR. Para estudiar estos marcadores, el primer paso, como hemos dicho anteriormente, consiste en la extracción de ADN. Luego, a través del uso de cebadores diseñados contra regiones microsatélites conocidas, se realiza una PCR multiplex en donde se amplifican los diferentes alelos microsatélites que luego son separados por electroforesis para después, posteriormente, interpretar esos resultados. En esta imagen podemos ver cómo existe una región microsatélite que en cada individuo poseerá un tamaño diferente y a su vez cada individuo presentará 2 alelos diferentes. De esta forma podemos ver cómo cuando esos productos de amplificación son separados en un gel, podemos ver un patrón de bandas para cada individuo. Podemos ver 2 bandas porque se diferencian en tamaño. En el ejemplo del individuo C vemos una sola banda porque sus 2 alelos poseen el mismo tamaño. Actualmente estos marcadores se estudian utilizando equipos estandarizados. La técnica de electroforesis en gel se reemplazó por la electroforesis capilar, que es un sistema totalmente automatizado y estandarizado, en el cual los cebadores de partida están unidos covalentemente a componentes fluorescentes que son excitados por un láser que forma parte del equipo y como son moléculas fluorescentes emiten esa fluorescencia que luego es detectada y como resultado nos da un espectro con picos en donde los picos corresponden a estos alelos. Como hemos dicho, estos marcadores microsatélites se encuentran distribuidos por todo el genoma. Aquí vemos, por ejemplo, la ubicación de distintos marcadores microsatélites en diferentes cromosomas. Cuando nosotros hablamos de ADN nuclear, que es el que estudiamos, o ADN genómico, nos referimos al ADN presente en cromosomas autosómicos y en cromosomas sexuales. Existen marcadores que se encuentran en cromosomas autosómicos, particularmente dentro de genes, y a ese tipo de marcadores esta es su nomenclatura. Por ejemplo, este ejemplo corresponde al gen de la tirosina hidroxilasa y el marcador se ubica en el intrón 1. Algunos marcadores se encuentran en autosomas, en cromosomas autosómicos, pero fuera de regiones génicas y esta es la nomenclatura que se ha designado. En este caso, por ejemplo, significa que el marcador es de ADN, que se encuentra en el cromosoma 5, que es un marcador de secuencia única, y este número representa el número de orden en el que el marcador fue descubierto y ubicado. Existen microsatélites que se pueden encontrar también en el ADN de cromosomas sexuales.
Aquí tenemos el ejemplo del marcador AMEL, que se encuentra en un gen que codifica para una proteína del esmalte dental, la amelogenina, en donde los cebadores diseñados para este marcador pueden amplificar un producto de 106 pares de bases cuando ese marcador se encuentra en el cromosoma X y da un producto de 112 pares de bases cuando se encuentra en el cromosoma Y. De esta manera, esta pequeña diferencia de tamaño puede ser útil para diferenciar el sexo del individuo, mientras que estos marcadores dentro de los cromosomas autosómicos nos van a permitir diferenciar un individuo de otro. También también las células eucariotas que poseen mitocondrias contienen en su interior ADN mitocondrial. Ese ADN mitocondrial también tiene regiones hipervariables y existen diversos marcadores mitocondriales que también han sido de gran utilidad para estudiar diferencias entre individuos. Cuando uno realiza un perfil de ADN mediante los marcadores microsatélites, existen marcadores microsatélites ya caracterizados y estandarizados para este tipo de estudios. Aquí en esa tabla podemos ver algunas características de estos marcadores. Por ejemplo, aquí tenemos los nombres, el cromosoma donde se ubican, el rango de número de repeticiones que pueden contener y el número de alelos observados en la población. Aquí, como podemos ver, todos estos marcadores son polimórficos, es decir, que presentan muchos alelos en la población. Aquí vemos el caso de un marcador que presenta 70 alelos observados en la población y será, por ejemplo, más polimórfico que el primero, que solo muestra 10. Cuanto el marcador sea más polimórfico, será de gran utilidad para diferenciar individuos. Existen comercialmente diferentes kits que permiten estandarizar el estudio de estos marcadores y realizar estos tipos de análisis. Para recordar, los alelos de los marcadores microsatélites van a diferenciarse uno de otro debido al número de repeticiones. Por ejemplo, este es un marcador que presenta 6 repeticiones. Este otro alelo presenta 7, este 8 y este 9. De esta forma los alelos van a variar y van a generar marcadores polimórficos. Cuando nosotros estudiamos los marcadores microsatélites a través de PCR y los separamos en un gel, vamos a observar un patrón de bandas característico para cada individuo. En este caso, por ejemplo, se necesita encontrar cuál de estos individuos tiene el mismo perfil que la muestra encontrada. Entonces, en este ejemplo, tenemos que buscar dos perfiles exactamente iguales, que en este caso, este perfil es idéntico al individuo B. De esta manera, en este ejemplo, cada alelo está representado por una banda en el gel. Cuando actualmente se utiliza la electroforesis capilar con componentes fluorescentes, el resultado se ve como un electroferograma en donde cada pico representa un alelo y aquí vemos, por ejemplo, los dos alelos que exhibe este marcador. Y aquí se ve representado el número de repeticiones de ese que presenta ese alelo. De esa manera, en este ejemplo, cada alelo viene representado por un pico y cada pico contiene el número de repeticiones de ese alelo. Aquí podemos ver un ejemplo de una interpretación de los resultados en donde es una escena de un crimen donde se encontró material biológico en la víctima, se tomó material biológico de la víctima, de restos encontrados debajo de la uña en el tejido dactilar y a su vez dos muestras de ADN de dos sospechosos diferentes. Entonces se puede observar cómo, comparando los alelos de cada perfil, vemos que el perfil del sospechoso 1 posee exactamente los mismos alelos para los marcadores estudiados, por lo tanto, este perfil es exactamente el mismo. Es decir, hay una coincidencia total entre esos dos perfiles. Aquí vamos a ver otro ejemplo de cómo interpretar los resultados, pero este estudio de marcadores tiene que ver con
los análisis de filiación para establecer relaciones biológicas de parentesco. Aquí podemos ver cómo para cada marcador, cada individuo tendrá dos alelos. Los alelos del hijo van a ser heredados de sus dos progenitores. Entonces, lo primero que se hace es obtener un perfil de ADN usando marcadores del hijo, de la madre y compararlos con los del supuesto padre. De esa forma se va comparando cada uno de los marcadores y viendo la coincidencia de los alelos. Lo primero que se hace es buscar que uno de los alelos corresponda al alelo heredado de su madre. Entonces, por lo tanto, se espera que el otro alelo se encuentre presente en el ADN de su padre, el posible padre. De esa manera, siempre se busca primero el de la madre y el siguiente debería estar presente en la muestra del padre. Y de esa manera se va comparando. Este es un ejemplo en donde todos los marcadores, hay coincidencia en todos los marcadores, porque alguno de los dos está presente en las muestras del padre y el restante está presente en las muestras de su. Entonces, hemos dicho que para cada marcador uno exhibirá un par de alelos, que cada uno vendrá de un progenitor. Si los alelos son iguales, poseen el mismo número de repeticiones para ese marcador, diremos que la persona es homocigota para ese marcador. También puede ocurrir que se observen alelos diferentes para un mismo marcador y ahí diremos que es heterocigota para ese marcador. Entonces, aquí tenemos un caso en donde tenemos, ven, un hijo con sus dos progenitores. Como veremos, este marcador, este alelo fue heredado por parte materna y este otro alelo no está presente en la muestra tomada del supuesto padre. Entonces aquí en este caso vemos como no hay coincidencias. Cuando existen más de una no coincidencia, hablamos de exclusión. El perfil del rastro es diferente al perfil del individuo y por lo tanto se dice que existe exclusión. El perfil del rastro corresponde por lo tanto a un individuo diferente. La exclusión se asigna con un 100% de certeza. Sin embargo, cuando estamos analizando los marcadores y vemos que existen coincidencias, es decir, un alelo es heredado de su madre y a su vez el otro alelo está presente en el perfil del ADN del supuesto padre y se suma el estudio de varios marcadores en donde se observan en todos coincidencia, hablaremos de inclusión. El perfil del rastro es igual al perfil del individuo, asignamos inclusión, pero es necesario hacer una valoración probabilística de los resultados a través de estimadores como el valor de LR o índice de verisimilitud. Entonces, hemos dicho que cuando asignamos inclusión es necesario calcular la probabilidad de que ese individuo realmente sea el padre biológico del hijo. Por lo tanto, existen dos hipótesis. La primera es que el supuesto padre sea el padre biológico y contra la segunda hipótesis que diga que el supuesto padre no es el padre biológico del hijo y por lo tanto es otro hombre, otra persona. Entonces, para conocer esto, para ver cuál de las hipótesis descartamos, se estudian los estimadores conocidos como índice de paternidad o probabilidad de paternidad. El índice se estima a partir de los alelos o genotipos de cada microsatélite y nos va a indicar cuántas veces es más probable haber encontrado concordancia entre el supuesto hijo, el supuesto padre y el hijo, considerando que sí sea el padre biológico, respecto a que fuera un individuo tomado de la población al azar. Entonces, de esta manera, como nosotros estudiamos varios marcadores, es necesario obtener el IP combinado que se obtiene a partir de la multiplicación de todos los IP, o sea, es decir, de los IP de cada uno de los marcadores estudiados. Y con este valor podemos calcular la probabilidad de paternidad que nos dará un porcentaje que indica la probabilidad
de que sea el padre biológico. Aquí tenemos un ejemplo en donde hay concordancia en todos los alelos y cada marcador tendrá un valor de IP, un índice. Estos valores provienen de información de estudios realizados, de estudios poblacionales a partir de muestras de ADN de individuos presentes en una población y nos da información acerca de la frecuencia en la cual cada alelo está presente en la población para ese marcador. Este tema lo veremos más adelante cuando veamos genética de poblaciones. Luego, multiplicando el valor de todos los IPs, se obtiene el IP combinado y a partir de ello la probabilidad de paternidad. Como en este caso vemos, se asigna inclusión de la paternidad con un 99,99%. También los marcadores son de gran utilidad en el diagnóstico de enfermedades. Como hemos dicho, el ADN se encuentra expuesto a un gran número de alteraciones que pueden dar como resultado la aparición de enfermedades genéticas. La presencia de polimorfismos dentro de genes o de regiones adyacentes al ADN puede ocasionar el origen de enfermedades hereditarias congénitas o adquiridas. Entonces, el estudio de esos polimorfismos a través de marcadores como microsatélites o marcadores SNP, que significan polimorfismos de un solo nucleótido, nos son de gran utilidad para realizar el diagnóstico de esas enfermedades. Aquí podemos ver un ejemplo de una tabla en donde se ven muchas enfermedades provocadas por la inserción de microsatélites. En este caso vemos, por ejemplo, que el microsatélite corresponde a un triplete de nucleótidos. Por ejemplo, aquí tenemos el cromosoma, el X frágil, la enfermedad de X frágil, la distrofia miotónica, etc. Existen distintas enfermedades asociadas a marcadores, microsatélites, que nos van a poder estudiarlos, nos van a poder ser útiles para diagnosticar enfermedades. Otros marcadores útiles son los marcadores SNPs, que son, como ven, una sustitución de un nucleótido por otro que puede generar la aparición de una enfermedad. Son marcadores bialélicos, a pesar de que, es decir, que muestran dos alelos, a pesar de que en una posición específica de una secuencia podrían encontrarse cualquiera de las bases nucleotídicas, es más probable que ocurra el cambio de una sola por otra. Poseen una alta frecuencia en el genoma, hay muchos SNP dispersos en el genoma, poseen una baja tasa de mutación y para estudiarlos es necesario amplificar la región que contiene el SNP a partir de la técnica de PCR con una posterior secuenciación para comparar las secuencias y poder identificar al nucleótido sustituido, al SNP. Bien. Los SNP actualmente son muy utilizados y sirven para un montón de estudios muy interesantes. Aquí les quería mostrar una página. Como verán, existen muchas páginas que ofrecen servicios para realizar pruebas de ADN. Ustedes pueden entrar en internet y buscar y van a encontrar muchísimas páginas que ofrecen servicios como esta, como por ejemplo para pruebas de paternidad, parentesco, pruebas prenatales, pruebas clínicas. También tienen otros servicios que por ahí llaman más la atención, como por ejemplo pruebas de ADN animal para establecer relaciones entre animales y también pruebas que llaman más la atención, como por ejemplo el servicio de prueba de ADN de infidelidad. Entonces, como verán, los análisis basados en pruebas de ADN tienen una diversidad de aplicaciones. Y por último, aquí quería dejarles algunos links de interés. Por ejemplo, en este link van a encontrar la página de la Fundación Sadowski, que en esta página ofrece un software que es un software que fue diseñado como una herramienta informativa que permite contrastar perfiles genéticos provenientes de muestras biológicas obtenidas en diferentes escenas de crímenes, vinculando así eventos ocurridos en diferentes tiempo y lugar
y aumentando así las probabilidades de individualización de los delincuentes. Es como una base, un software que permite analizar una base de datos con diferentes perfiles de ADN de delincuentes y obtener coincidencias rápidamente. Aquí en este link van a encontrar el video que detalla cómo funciona este software. También les dejo un link que corresponde a la técnica de Southern Blot para que puedan visualizar mejor la técnica para el estudio de marcadores BNTR o minisatélites. Y finalmente les dejo un video que tiene que ver con las pruebas de ADN y los polimorfismos que existen entre los individuos y que son los responsables de las diferencias de etnias. Muy interesante para verlo y reflexionarlo. Para ir terminando, me gustaría revisar unos conceptos para que los recuerden. Vamos a decir que el genotipo es la caracterización de los alelos presentes en determinados locus. Un locus es el lugar o la posición de un gen que ocupa un gen o un marcador en un cromosoma. Y cuando hablamos de loci, nos referimos al plural de locus. Recordemos que tenemos dos alelos, cada alelo estará en un locus y cuando hablemos de los dos hablaremos de loci. Un locus polimórfico es un locus que presenta más de un alelo en la población. El perfil de ADN es la combinación de los genotipos obtenidos para múltiples locus analizados. Recordemos que es necesario estudiar muchos marcadores para comparar perfiles para que esos resultados no sean al azar y haya más probabilidad de coincidencias. Por lo tanto, mayor cantidad de marcadores, menos coincidencias al azar. Mayor cantidad de marcadores coincidentes, habrá mayor chance de que esas coincidencias conecten perfiles genéticos que corresponden a un mismo individuo o a un individuo relacionado. En los test de identidad humana se utilizan múltiples locis para reducir la posibilidad de coincidencias por azar entre individuos no relacionados. Y por último, existen variaciones en las secuencias de ADN que, como dijimos, están presentes en más del 1% de la población y los denominamos polimorfismos. El estudio de los mismos tiene una gran diversidad de aplicaciones en genética médica. Estos polimorfismos se estudian a través de marcadores moleculares que permiten, como hemos dicho, estudiar esa variabilidad genética. Hemos visto dos marcadores basados en repeticiones en tándem de distintos tamaños a través de marcadores BNTR, que son los que se estudian por la técnica de Southern Blot, que permitían analizar esos polimorfismos de longitud presentes en esos fragmentos de restricción, que son marcadores que requieren que la muestra esté en buenas condiciones y su análisis suele demorar entre 10 a 12 semanas. Por lo tanto, actualmente han sido reemplazados por los marcadores microsatélites que se estudian por la técnica de PCR, que inclusive se pueden estudiar a partir de ADN parcialmente degradado y los resultados se pueden obtener aproximadamente en un tiempo corto de 2 horas. El polimorfismo de ambos marcadores o la presencia de muchos alelos en la población se debe a que varían en el número de repeticiones presentes, es decir, a la diferencia de tamaños. Recordemos los criterios de inclusión y de exclusión en los análisis de filiación y que para asignar inclusión, además debemos realizar un análisis estadístico que nos dé los porcentajes de la probabilidad de paternidad. Y por último, la presencia de los polimorfismos que se encuentran en genes o regiones adyacentes a los mismos ocasionan la aparición de enfermedades hereditarias que pueden ser diagnosticadas a través de marcadores microsatélites o SNPs que se han asociado a las mismas. Bueno, espero haber sido útil y nos encontraremos en la próxima clase. Saludos.